Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Rinaldi y yo en este video voy a hacer una exposición del trabajo práctico que desarrollamos en la materia Organización de Computadoras en el segundo cuatrimestre del 2021. En este caso tuvimos que implementar en forma individual un simulador de la arquitectura MIPS. Como era bastante largo y complejo, lo hemos dividido en dos partes. Por un lado, un trabajo práctico 1, cuyo objetivo era desarrollar el simulador MIPS implementando un conjunto de instrucciones muy acotado y que nos tiene que permitir ejecutar dos programas básicos que nos son dados como ejemplos. Una de los requisitos de esta parte del trabajo práctico era que se permita visualizar un volcado del register file en donde se vean los 32 registros de propósito general y el estado del program counter. Y como una restricción de este programa es que recibe como parámetro un volcado de memoria de 1 MB en donde está el código del programa en sí mismo. En esta parte vamos a ver cuáles son los programas de prueba que se utilizaron para implementar esta parte, el set de instrucciones acotado que se implementó, cómo es el uso básico del simulador y vamos a ejecutar tanto el programa 0 como 1 para que podamos ver el resultado que lo vamos a poder ver viendo el volcado del register file. Los programas de ejemplo que hemos recibido son estos dos. El programa 0, que es muy básico y lo único que hace es cargar el valor 255 dentro del registro T0 y luego queda iterando constantemente saltando a esta etiqueta out. Y el programa 1 que lo que hace es sumar el valor de los dígitos desde 0 hasta el 9 inclusive. eh, a través de un loop en donde va iterando y va incrementándose una variable hasta llegar a este valor umbral máximo que es un 10 y cuando termina nuevamente queda iterando soltando constantemente a esta etiqueta out. Para poder implementar estos dos programas tuvimos que implementar un conjunto o un set de instrucciones muy acotados. Por un lado tuvimos que hacer una suma sin signo de un valor inmediato. ¿Para qué? Por un lado, para poder sumarle un valor 1 a este registro T1 y por otro lado, porque estas instrucciones de tipo load immediate se implementan también con el mismo add y En este caso, lo que podemos ver es que una instrucción de tipo R, una instrucción de tipo inmediato donde recibimos 16 bits de este valor inmediato. Algo para destacar es que este valor inmediato tuvimos que hacerle una extensión de signo para que pueda procesarse correctamente en todos los casos porque se pueden sumar valores positivos o negativos que llegan expresados como valor con el valor de complemento a la base. También tuvimos que o implementar una instrucción de tipo ALU o de tipo register que es la instrucción add1 que podemos ver que no queda totalmente definida por el opcode como pasaba con la anterior, sino que se queda delimitada con este valor de la función, que son los últimos 6 bits o los primeros 6 bits según cómo se cuenten de la instrucción, que es cómo se configura el procesador para realizar distintos tipos de operaciones. Otras instrucciones que tuvimos que implementar fue un salto incondicional, que también queda definido completamente por el opcode, en donde tenemos 16 bits de offset que tuvimos que hacerle en primer lugar un desplazamiento de 2 bits hacia la izquierda porque siempre se salta a direcciones de memoria y las direcciones de memoria MIPS están siempre alineadas a 4 bytes, a múltiplos de 4 bytes. Y luego tuvimos que hacer una extensión de signo porque el salto puede ser instrucciones hacia adelante o instrucciones hacia atrás. Lo más importante para destacar en estos saltos es que los saltos son cuenta posiciones relativas a instrucciones relativas a la instrucción que está en el branch delay slot o al program counter ya incrementado en 4 posiciones. No son direcciones absolutas. Entonces tuvimos que implementar un branch on equals, que podemos ver que el branch incondicional se implementó de la misma forma, en donde la única diferencia es que tanto en los registros RS como RT
se carga el número de registro 0. Y para poder hacer la validación de los branch, tuvimos que implementar una instrucción set on less than, que también es una instrucción que no queda totalmente definida por el opcode, sino que queda definida por el campo función que está en estos 6 bits de la instrucción. Es una operación, es una instrucción de tipo ALU también. Vamos a ver cuál es el uso básico del simulador. Poniendo punto barra simulador, podemos ver que nos va a reportar un error de parámetros incorrectos y podemos ver que recibe dos parámetros. Uno que son los tipos de caché que puede recibir, que esto es parte de la implementación de la segunda parte del TP2, y un volcado de memoria en donde está el código de programa a ejecutar. Este volcado de memoria es un archivo binario de 1 megabyte. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar este programa 0, que lo único que hacía era cargar el valor inmediato 255 dentro del registro T0, este valor 255, podemos ver que en hexadecimal es FF. Acá vemos que queda iterando siempre en la última instrucción, por eso figura el program counter 8 y se ven un montón de valores, pero si subimos más arriba, podemos ver que efectivamente tenemos el valor FF en el registro T0 y los otros, no, ninguno de los otros registros se ha modificado, salvo el program counter que está en 4. Quiero destacar que este program counter está en 4 porque por más de que tengamos una sola instrucción de tipo load immediate, que sería el program counter en 0, el volcado de memoria se hace con una instrucción que hemos inventado, que son todas F, para que haga este dump del register file. Por eso el program counter está en 4. Vamos a continuar con la ejecución del programa 1, donde lo que se hacía era sumar los valores de los dígitos desde 0 hasta 9 y luego quedar iterando dentro de esta etiqueta, saltando a esta etiqueta out. La suma de estos valores de 0 a 9 da 45, que en hexadecimal lo vamos a ver como el valor 2D en el registro T0. Vamos a ponerle la ejecución del programa 1 y vamos a ver el volcado del register file. Acá lo que estamos viendo es que cada una de las instrucciones que se ejecuta, justamente hicimos un volcado tanto de la instrucción como del program counter para tener algún tipo de referencia y poder darle algún tipo de seguimiento en este simulador. Y acá estamos viendo que otra vez que todos los registros han permanecido inalterables, los únicos que se han modificado es el registro T0, que es el que guarda el valor de la suma, este 45, el registro T2 que tiene el umbral hasta qué valor había que sumar, este valor 10, había que sumar siempre que el valor sea menor a 10, y el T1 que es la variable de iteración que una vez que llegó a 10 se sale del loop. Y lo último que tenemos es el program counter en 28. El resto de los registros no han sido modificados. Como podemos ver, esta última instrucción nuevamente es la instrucción que hace el dump de los registros del register file completo. Una instrucción que hemos agregado al final del programa para poder ver cómo se comporta. Una vez que completamos con esa parte del TP1, pasamos a extender la funcionalidad desarrollada en el TP1 para incorporar distintos tipos de arquitectura caché dentro de la jerarquía de memoria y poder comprobar experimentalmente la tasa de hit rate en 5 benchmarks con 5 programas de ejemplo diferentes que están hechos para encontrar las ventajas y las ventajas y las desventajas o en qué caché se aprovecha más cada uno de los códigos y en qué caché empieza a haber más misses principalmente porque hay conflictos entre las instrucciones y los datos. La especificación de la caché que tenemos que implementar es que siempre se trata de una caché unificada, tanto datos como instrucciones, y la caché en total tiene que tener 8 líneas de 32 bits. Vamos a implementar 3 tipos de caché, la caché de mapeo directo, una caché totalmente asociativa donde tiene política de reemplazo LRU y una caché de 2 vías también con política de reemplazo LRU.
Lo que podemos ver en este TP2 es vamos a ver cómo hemos incorporado la caché en la jerarquía de memoria, cuál es el flujo del programa dentro de la arquitectura o dentro del programa implementado, cuáles son los benchmarks que vamos a utilizar, qué instrucciones tuvimos que agregar al set de instrucciones desarrollado en el TP1 y vamos a ver cómo se comporta la caché dentro de cada uno de estos, cómo se comporta la caché, no, cómo se comportan estos 5 programas o estos 5 benchmarks dentro de las 3 cachés que tuvimos que implementar. La principal diferencia entre el TP1 y este TP2 es la incorporación de la caché entre el CPU y la memoria principal, ya que ambos tenían el banco de registros, el register file incorporado dentro de la CPU. Y lo otro que es de destacar es que, dado los programas del TP1, solamente se accedía a memoria principal para hacer el fetch de instrucciones. En este caso se va a acceder no solo para hacer el fetch de instrucciones, sino para cuando se ejecuta la instrucción load word, que vamos a traer words o datos completos de memoria hacia la caché. El flujo de la arquitectura del programa implementado es que, como primera instancia, tuvimos que hacer un parseo para ver qué tipo de caché es la que queremos ejecutar y el path del archivo volcado de memoria. Luego empezamos construyendo un simulador que, como primera medida, en base al tipo de caché que se recibió, va a construir la jerarquía de memoria en donde va a estar incluida la caché que le hayamos programado y posteriormente hemos construido un pequeño loader para cargar el archivo de volcado de memoria de 1 MB que recibimos en memoria principal. Esta carga en memoria principal se hace sin acceder a la caché en ningún caso. Directamente los datos, como vienen en binario, se cargan dentro de la estructura que armamos para tener toda la memoria RAM principal. Y posteriormente hicimos un controlador que se encarga de mantener la coherencia y construir el banco de registros, la CPU o la ALU propiamente dicho, el program counter. Y este mismo controlador lo que va a hacer es ejecutar el loop de procesamiento donde constantemente se hace un fetch de la instrucción, se codifica una instrucción, después se ve qué tipo de instrucción es en base al opcode y en base al campo función, y en base a eso va a ejecutar si de distintas maneras si es una instrucción de tipo R, de tipo I o de tipo memory, y va a ir actualizando el program counter instrucción a instrucción. Dentro de la jerarquía de memoria tenemos que saber que se puede ejecutar o sin caché o la caché unificada según el parámetro que hayamos recibido. Como habíamos dicho antes, de mapeo directo, totalmente asociativa, en donde implementamos una política de reemplazo del RU, o asociativa por 2 vías, donde implementamos también una política de reemplazo del RU. Algo relevante en la arquitectura implementada era que para acceder a memoria, como comentamos recién, solamente se accede o cuando se hace un fetch de instrucciones o cuando se leen datos o words enteros con la instrucción load word. Y tanto para el fetch como para el load word, siempre lo primero que se hace es se busca si está en caché. Si no está en caché, recién ahí se lee de memoria principal y se activa el mecanismo de reemplazo correspondiente en caché. Acá podemos ver los 5 benchmarks que vamos a ejecutar para cada uno de los 3 tipos de arquitectura de caché implementados, o sea que en total son 15 corridas del programa, en donde vemos que todos los benchmarks son muy parecidos. Lo único que hace es con las diferencias entre el benchmark 0 y el benchmark 1 es correr la posición inicial o la dirección de memoria desde donde se accede al dato para que empiece a haber algún tipo de conflicto entre instrucciones y datos. Y las siguientes empiezan al ser más accesos a memoria de datos para que los conflictos empiecen a incrementarse o empiecen a pisarse valores y poder ver cómo se comporta dentro de las distintas arquitecturas de caché. Tuvimos que extender o tuvimos que agregar algunas instrucciones más para poder implementar estos benchmarks. Por un lado fue un branch on not equal o un branch on not equal 0 que hemos tenido que implementar, que tanto uno como otro se implementan utilizando la misma instrucción. La única diferencia es que cuando es un branch not equal 0, uno de los registros hay que cargarlos con el valor del registro 0. Y podemos ver que con el opcode queda totalmente determinada la instrucción.
Y la otra instrucción que tuvimos que implementar fue un load word, una instrucción de tipo de acceso a memoria que también queda totalmente determinada con el opcode y tenemos el offset de 16 bits para poder sumarlo al registro base y obtener la dirección de memoria desde donde tenemos que acceder a un Word de memoria. Es importante destacar que dado los benchmarks que las instrucciones estaban alineados y los datos estaban alineados, se supuso que siempre se van a hacer accesos alineados a memoria. La primera arquitectura que implementamos fue una calle de mapeo directo, que en principio parece ser la más simple para implementar, en donde tenemos 3 bits de índice, tuvimos 2 bits para poder acceder a distintos words dentro de una línea de caché. La caché era unificada de datos e instrucciones, así que nos han quedado 27 bits de tag y, como siempre, los 32 bits en donde está el dato. Nosotros hemos tenido que agregar un valor más de un bit para ver si una entrada era válida o no. En este caso no hay ningún tipo de política de reemplazo al RU, nada, porque con la dirección de memoria el acceso es inequívoco a una posición o a una línea de caché. Y lo que podemos ver a la derecha es una ejecución base en donde podemos ver cómo es un volcado de esta caché. Estamos viendo que tanto el tag como la data están expresados en hexadecimal y estamos viendo que tienen bit de validez 1 las líneas de caché a las que han sido accedidas y han sido escritas al menos una vez. Acá lo que vamos a ver es dentro de los 5 benchmarks cuáles son los valores teóricos de la tasa de hits. Estos valores teóricos de la tasa de hits están siempre calculados en régimen. Podemos ver que para el benchmark 0 no había ningún tipo de interferencia, nada que pueda traernos conflicto, porque la única instrucción que puede pisarnos es el dato de 1024 que pisa al valor del load immediate 100 que no está dentro del loop, así que no, en régimen no nos está afectando. Y ya vemos que para las otras instrucciones empiezan a pisarse la instrucción load word con el dato que se trae de memoria. Entonces ahí vamos a tener misses constantemente. En este caso el benchmark 1 son 2 misses y acá abajo tenemos 2 hits. En el 2 tenemos 4 misses. En el 3 tenemos 6 misses. Cada 8 instrucciones en este caso es. Y en el 4 tenemos 8 misses en 10 instrucciones. Las tasas teóricas correspondientes son 1, 1 medio, 2 sextos, 2 octavos y 2 décimos para cada uno de los benchmarks según lo que se acaba de conversar. No voy a entrar en mucho detalle con esto porque estos mismos benchmarks los hemos visto en clase y si no se va a hacer muy largo el video. Luego vamos a ver ahora cómo es la ejecución de estos benchmarks dentro del simulador para ver cuáles son los valores experimentales que hemos obtenido. Acá vamos a empezar ejecutando el benchmark 0, le configuramos que la calle es de mapeo directo y estamos viendo que el valor que hemos obtenido es 0,98507, es la tasa de hit y el valor teórico era 1. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente a que esta instrucción load immediate nosotros la tenemos en cuenta para ver si es para calcular la tasa de hit, que en los cálculos teóricos, como se mira solamente si está en régimen, no se tiene en cuenta. Y lo otro es que para poder hacer este volcado de la calle, tuvimos que agregar una instrucción, esta que son todas F y una E al final, en donde esa como mínimo tiene que hacer un fetch de la instrucción y eso también afecta a la tasa de hit. Así todo podemos ver que la tasa experimental se acerca a la tasa teórica que calculamos en régimen, así que estaría bien. Podemos ver para los otros benchmarks que también se acerca mucho, 0,5 teórico y 0,49 en la práctica. Para el benchmark 2, 0,33 teórico y 0,32 en la práctica fuera de régimen y en el teórico es el valor en régimen. Para el benchmark 3 estábamos en 0,25 el valor teórico en régimen y 0,24 experimental. Y el más relevante que es el benchmark 4
porque es en donde tenemos la mayor cantidad de misses, porque tenemos conflictos constantes entre las instrucciones y los datos que leemos. Estamos viendo que tenemos 8 misses por cada 10 accesos, así que este es el benchmark más perjudicial para esta arquitectura de caché. Estamos teniendo entonces 0,2 la tasa de hit teórica en régimen y 0,19 el valor experimental. Vamos a continuar con la siguiente arquitectura de caché que hemos implementado, que es la caché totalmente asociativa. Es una caché unificada de datos e instrucciones. En este caso no hay índice al ser full associative, porque todas las líneas todas las líneas de caché se comportan como si estuvieran dentro de un único set. Y en este caso tuvimos que implementar una política de reemplazo LRU, que la política de reemplazo LRU nosotros la hemos implementado contando cuántos accesos pasaron desde la última vez que se accedió a una determinada línea de caché. Acá podemos ver a la derecha un pequeño volcado de la memoria caché ejecutando el benchmark 0, en donde estamos viendo que las últimas dos líneas de caché, como el bit de validez está en 0, significa que son líneas que nunca han sido accedidas ni para lectura ni para escritura. Y después, por ejemplo, tenemos la primera línea de caché que nos dice que pasaron 401 accesos desde la última vez que se accedió. ¿A qué se debe esto? Que la primera línea de caché se accede una vez, pero está fuera del ciclo loop. No se accede únicamente cuando se hace el fetch y cuando se accede a la instrucción, pero después no se vuelve a acceder. Las otras instrucciones tienen valores menores porque se están accediendo en forma constante. 4, 3, 2, 1, 0, justamente que es el largo que tiene el loop. Una cosa relevante es que esta última instrucción que vemos acá, FFF y toda C, es la instrucción que hace el volcado de la caché. O sea, no está dentro del código del benchmark. Acá dentro de los 5 benchmarks podemos ver que en todos los casos, al ser la caché totalmente asociativa, siempre entran todas las instrucciones dentro de la caché para el caso 0, para el 1 y para el 2. Y para el benchmark 3, que habría una sola, o sea, tenemos en total 9 datos porque son 2, 4, 6 instrucciones y 3 datos son 9, es uno más que la línea de caché, pero este loading media como no se volvió a acceder, eh, no, al cálculo en régimen no nos afecta y cuando se pisa ese valor no nos trae conflicto. Entonces, para los benchmarks de 0 a 3, podemos decir que la tasa de hit teórica en régimen es 1 y para el benchmark 4, como ya no son 9 datos en total que hay que traer, sino que son 11, acá sí empieza a haber conflicto y cada nueva instrucción va a pisar la más vieja implementada por el tema de la política de reemplazo del RU, la más vieja accedida, perdón, y por eso vamos a ver que la tasa de hit cae a 0. Tenemos trash imperfecto en esta calle. Vamos a hacer la ejecución para que podamos verlo. En este caso teníamos la calle totalmente asociativa con la tasa 0,98507 muy cerca del valor teórico. Pasa prácticamente lo mismo con el benchmark 1, el 2, el 2 y el 3. La tasa siempre se mantiene en valores súper cercanos a 1 y recién con el benchmark 4 estamos viendo que la tasa de hit cae a 0 porque son instrucciones y datos que se están pisando constantemente entre sí. Una cosa que quiero remarcar es que la política de este reemplazo del RU se hizo contando cuántos ciclos pasaron desde la última vez que se accedió a un determinado bloque. Cada vez que se accede a un bloque se pone en 0 esa tasa para ese bloque y a todos los otros bloques se le suma 1.
Entonces, en este caso, como estas se acceden constantemente, tenemos todos valores bajos, pero por ejemplo, si nos vamos al benchmark 2, en donde la instrucción del load immediate, que está fuera del loop, se accede una sola vez para hacer el fetch y para ejecutarse, y luego no se accede nunca más, vemos que se accedió hace 601 instrucciones antes de que termine el programa. Vamos a continuar con la última arquitectura de caché que hemos implementado, que es una caché asociativa por dos vías. También es unificada de datos e instrucciones. Dentro de las dos vías, dentro de cada vía vemos que tenemos 4 conjuntos y hay líneas de 32 bits. O sea que estas 8 líneas de 32 bits que teníamos en la caché se distribuyen 4 líneas para cada vía o 2 líneas para cada conjunto. Y tuvimos que implementar en este caso una política de reemplazo del RU, que en este caso ya no es por todos los bloques de caché, sino que la política de reemplazo del RU es por cada conjunto, ya que como primera medida para ver a qué índice de la caché, a qué bloque de la caché se tiene que grabar un dato, se utilizan los bits de índice y posteriormente se utiliza una política de reemplazo del RU para ver si va a caer en la calle 0, si en la vía 0 o en la vía 1. Lo que vemos acá a la derecha es justamente cómo hemos hecho el volcado de memoria, en donde estamos marcando con un asterisco cuál es la entrada LRU o la entrada que hay que reemplazar si vuelve a caer un dato o una instrucción que tiene que caer en un determinado índice de la calle. Por ejemplo, acá vemos que para este caso particular siempre hay que reemplazar los bloques que están en la vía 1, en la segunda vía. Acá vamos a ver nuevamente cómo son los 5 benchmarks. Estamos viendo que para el caso 0, 1 y 2 tenemos una tasa de hit rate de 1 cuando estamos en régimen. Principalmente esto se debe que para el load word en 1028 y en 1032 no hay conflictos porque por más de que el índice sea el mismo, la instrucción cae en la vía 0 y el dato cae en la vía 1. En cambio, a partir del benchmark 3 ya empezamos a tener conflictos porque se repite un índice, entonces vamos a traernos la instrucción en load word, después vamos a acceder al dato y va a caer en la vía 1 y cuando hagamos esta instrucción branch not equal 0 tenemos que pisar la instrucción. Cuando tengamos que volver a traer la instrucción vamos a pisar el dato, cuando tengamos que traer el dato vamos a pisar el branch not equal, entonces estas tres instrucciones tienen trashing constantemente. Entonces acá estamos viendo que tenemos 3 misses dentro de cada iteración del loop por cada 8 accesos. Y en el benchmark 4 pasa algo muy parecido, en donde son 6 misses cada 10 accesos. Ahora vamos a ver en la práctica, en el simulador nuestro, cómo se comportaron estos benchmarks. Por ejemplo, en el benchmark 0 estamos viendo que era 1 teórico en régimen y nosotros experimental tenemos el 0,985, así que estamos bien. El benchmark 1 pasa exactamente lo mismo y con el benchmark 2 también pasa lo mismo. Las pequeñas diferencias en los valores experimentales entre el benchmark 0, 1 y 2 se deben a que a partir del ciclo 2 hay más instrucciones dentro del loop, así que hay más accesos que tienen que hacerse. Entre el benchmark 0 y 1 la cantidad de accesos será igual. Y a partir del benchmark 3 estamos viendo que ya empieza a haber estos misses porque empiezan a pisar datos e instrucciones. Teníamos un valor teórico de hits de 0,625 y en la práctica tenemos este 0,617, así que estamos perfecto. Y para el benchmark 4, que es el que tiene peor rendimiento, peor desempeño dentro de esta arquitectura de caché, estamos viendo que teníamos un valor teórico de 0,4 y un valor práctico de 0,395. Lo que podemos destacar en estos casos es que
Como ven, no es como se mostraba en la primera captura que el bloque a reemplazar en el RU siempre caía en la segunda vía o en la vía 1, sino que estos asteriscos se fueron moviendo para según cuál fue el último dato accedido. Acá vemos que, por ejemplo, tenemos dos bloques que se tienen que reemplazar de la vía 1 y dos de la vía 0. Y si vamos a alguno anterior, en el benchmark 3, por ejemplo, tenemos tres bloques a reemplazar de la vía 0 y solo uno de la vía 1. Así que también estamos viendo el correcto funcionamiento de la política de reemplazo LRU. Finalmente podemos ver cuáles son las conclusiones del desarrollo de este TP. Principalmente pudimos meternos con bastante profundidad en el set de instrucciones, comprender cuál es los detalles de la implementación, qué cosas hay que tener en cuenta, la extensión de signos, si hay que hacer un desplazamiento de bits a la derecha dependiendo de si son datos alineados o no alineados, si se quiere acceder a una instrucción, a un dato, y pudimos distinguir instrucciones de pseudoinstrucciones, ya que hemos visto que hay varias que nosotros en Assembly las escribimos de una forma y luego se ejecutan utilizando otra instrucción. Por ejemplo, vimos que en nuestro caso el load immediate se implementaba con un add IU. También vimos que el sub U, en nuestro caso que tenía un valor inmediato, se implementó con un add IU también, utilizando el valor inmediato expresado de la forma del complemento a la base. Y también pasó algo semejante con los branch. También nos permitió interiorizarnos bastante dentro de las jerarquías de memoria, entender las similitudes y las diferencias en cuanto a comportamiento y en cuanto a implementación entre los distintos tipos de arquitectura de Cayenne, ver las diferencias entre las lecturas y las escrituras en la Cayenne, cómo se comportan, cuáles son las diferencias, cuáles son los procesos a realizar en distintos casos. Una de las cuestiones más relevantes fue la dificultad de la implementación en las políticas de reemplazo, en nuestro caso el RU. Fue bastante complejo implementar el LRU para una calle totalmente asociativa porque teníamos que estar contando constantemente y ante cada nueva instrucción o cada nuevo dato que se accede, teníamos que actualizar una entrada para todos los bloques de caché, que es algo bastante impracticable a nivel hardware de esta forma. Y pudimos comprender y ver en detalle las diferencias de cómo se comporta el distintos códigos o el mismo código en distintas arquitecturas de caché. Pero sin duda lo más relevante de todo este TP es que nos ayuda muchísimo a entender cómo va a funcionar y cómo funciona el datapath, porque a la hora de codificarlo pudimos ver que hay ciertas etapas que se repiten con todas las instrucciones, la etapa del fetch de las instrucciones, de codificar, ejecutar. En nuestro caso, en esta última, tuvimos que hacer alguna pequeña etapa de acceso a memoria para hacer lecturas o cuando tuvimos que escribir en el register file. Una cosa muy importante fue la importancia de extensión de signo en las operaciones de ALU o en las extensiones de branch, porque vimos que los saltos pueden ser para adelante o para atrás o en las operaciones de ALU. Una operación que suma puede terminar restando, así que es fundamental el tema de la extensión de signos que no se nos puede pasar por alto y pudimos comprender bastante el tema de las complejidades en los saltos dentro del datapath. Eh, Pudimos darnos cuenta y tener presente que las instrucciones siempre están alineadas a memoria, así que los últimos 2 bits siempre van a estar en cero. Tuvimos que tener en cuenta los saltos, el tema de hacer un desplazamiento a la izquierda de 2 dígitos y la extensión de signos, cómo interfieren los saltos en la actualización del program counter, porque ya no es que tan sencillamente podemos ir sumándole 4 constantemente y empezar a tener en cuenta algunos conceptos como el branch delay slot, ya que los saltos siempre hacían referencia a la dirección de memoria que apuntaba a la siguiente a la que se estaba ejecutando. O sea, siempre apuntaban y los movimientos eran relativos a la instrucción siguiente al branch. Así que eso fue bastante relevante y ayuda muchísimo a entender el datapath y ayuda a entender todos los temas que se vieron a continuación en la materia, tanto el single cycle, el multicycle o también cuando se empieza a ver el pipeline. Así que este TP ha sido muy útil y muy productivo y nos ha ayudado con temas complejos de la materia. Y por ahora es todo. Muchísimas gracias.